Hidalgo. Es autora del método de equilibrio intestinal para la salud integral. Muchas gracias. Gracias, Frida. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que seguramente será nuevo para muchos de ustedes y es un paradigma que no solo rompe esquemas en la psicología y la nutrición. Hoy solo vamos a hablar de ciertos temas que se relacionan específicamente con estas áreas de conocimiento. ¿Quiénes son psicólogos? Ok. ¿Y nutriólogos? Ah, perfecto. Muy bien, está como más o menos balanceado. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los parásitos. Este tema específicamente es al final es ir en contra de la corriente en muchísimas áreas de investigación, de conocimiento, de la ciencia. No solamente está revolucionando los enfoques psicológicos y psiquiátricos, sino también los nutricionales, los inmunológicos, cómo funciona el sistema endocrino. O sea, esto ha estado de verdad causando mucho ruido en muchas áreas de la salud física y mental. Hace algún tiempo me encontré yo este anuncio en internet que estaban vendiendo huevecillos de lombrices para adelgazar. Entonces seguramente muchos de ustedes han de pensar, ¿qué? ¿Cómo que con un huevo de lombriz vas a adelgazar? Pues efectivamente sí. Había muchas mujeres principalmente mujeres que comenzaron a tomarse estos huevecillos en cápsulas y claro que adelgazaban porque una vez que la tenia se desarrolla, se come todo lo que te estás comiendo. Entonces, pues empezaron a adelgazar, se volvió popular y después fue caótico porque este tipo de tenias pueden llegar a medir 18 metros adentro del intestino. Entonces son organismos que crecen y crecen y crecen y se comen absolutamente todo y entonces pues obviamente causan una desnutrición tal que sí adelgazas y adelgazas muchísimo. Después el problema es la tenia, porque la tenia causa no solo problemas físicos, sino que también mentales. Aquí, bueno, pues como están mezclados, quiero que quede bien claro qué es la nutrición, qué es la psicología, porque a veces el término en nutrir y comer y alimentarse está como vago. Entonces la nutrición es un acto inconsciente, es involuntario. Tú comes y tu cuerpo automáticamente, digámoslo así, utiliza los nutrientes y entonces funciona. Lo que hace nutrirse es aumentar la sustancia del cuerpo, ya sea animal o vegetal, por medio de alimento, reparando todas las necesidades y lo que se va perdiendo por acción del catabolismo, ¿ok? ¿Qué es la psicología? Pues es la ciencia. A ver, vamos a esperar que pasen las chicas. Ay, y los chicos también. Ok, listo. Ok, ¿qué pasó? ¿Quieren que volvamos a empezar por los chicos que acaban de llegar? Bueno, después les platican. Ok, entonces la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y el comportamiento del ser humano en relación al medio físico y social que lo rodea. Entonces, ¿qué es la psiconutrición? Es una rama nueva en la que se vincula la psicología y la nutrición, pero en mi experiencia, lo que yo veo que se estudia dentro de esta rama vinculada es cómo es que emocionalmente te afecta la comida. Aquí tenemos una fotografía de una chica que pues está comiendo pero está llorando, ¿no? O sea, es mucho la culpa porque está muy relacionado, una dieta está muy relacionado con una privación y después con la culpa. Entonces, lo que yo sé sobre la psiconutrición
está muy relacionado en esta área, pero realmente no va al fondo de lo que implica un problema psiconutricional, porque la causa ha pasado desapercibida. La causa de muchos, si no, yo me atrevería a decir de todos los problemas que relacionan la nutrición o la cantidad de alimento nutriente que tiene el organismo, es determinante a los procesos mentales. Para mí la causa son los parásitos. Entonces, ¿qué es un parásito? Es un organismo, ya sea vegetal, animal o fúngico, que es un hongo, que se alimenta de otro sin llegar a matarlo. Entonces, los parásitos no tienen como objetivo matarte, porque si se muere el hospedador, pues ellos también se van a morir. Entonces, no es su objetivo, nada más es estarse alimentando y tener un lugar en donde vivir. O sea, el hospedador es el alimento y la casa del parásito. Pueden ser microscópicos o macroscópicos. Los macroscópicos, pues es una pulga, un piojo, una lombriz. Yo creo que todos ustedes en algún momento de su vida han visto a un parásito macroscópico, que lo podemos ver a simple vista. El problema son los microscópicos, porque los parásitos microscópicos pueden llegar a ser una sola célula. Entonces, una sola célula, sin una colonia, es un parásito, y de esa única célula se puede desencadenar una infestación. De acuerdo con Carl Zimmer, esta es una tenia, esa es la cabeza de una tenia intestinal vista con un microscopio, es un tripanosoma. Sí se pueden ver a simple vista, miden ya en su edad adulta aproximadamente 2 centímetros, son los que causan la enfermedad del sueño, que es muy común en el sur de África. Y lo que él dice es que los parásitos pertenecen más al mundo de las pesadillas que al de las consultas médicas. Y efectivamente sí, eso es lo que yo veo en mi consulta. Las personas que vienen a mi oficina es porque verdaderamente viven una pesadilla. O sea, su vida es una pesadilla. Entonces, sí, los doctores no entienden qué les pasa y generalmente la causa son parásitos. Todos tenemos parásitos, absolutamente todos, todos. En el mundo se habla de que más de 1.200 millones tienen ascaris, 1.200 millones oxiuros, y bueno, aquí pueden ver más o menos los millones de personas que están parasitadas. Y no significa que porque tengas uno ya no vas a tener otros 3. O sea, puedes tener al parásito dominante y a sus amigos, yo les llamo pandillas, hacen como pandillas y a veces hay un organismo que es el líder y entonces ese líder no te afecta físicamente, es el que se puede detectar en los análisis clínicos. Entonces tú crees que pues sí tienes, por ejemplo, un blastocistis, pero el blastocistis no te va a hacer daño, pero lo grave es que blastocistis es el jefe de a lo mejor 10 o 15 cepas parasitarias que no vamos a poder ubicar en un análisis clínico. Entonces, ¿qué pasa con estos organismos? Bueno, pues se instalan en cualquier órgano del cuerpo. Puede ser el hígado, el páncreas, los riñones, el sistema nervioso, el cerebro. Y entonces los síntomas muchas veces se confunden con otro tipo de enfermedades. Y sucede que cuando vas a diabetes, sí, tú lo que tienes manifestándose con la misma sintomatología que una enfermedad que todos conocemos bien. Son peligrosos por sí mismos. Pueden alojar hongos, bacterias que a su vez son buenas, por decirlo así, pero viven en simbiosis con las que son patógenas. Entonces, son organismos muy complejos y yo me atrevo a decir que tienen inteligencia propia. O sea, ellos son capaces, los parásitos, de antievolucionar con tal de sobrevivir. Entonces hay por ejemplo un parásito que una vez que está dentro del hospedador pierde las patas, pierde las pinzas, porque tiene unas pinzas, se parecería como a un cangrejo chiquitito. Una vez que se mete al hospedador
pierde muchas partes y se queda en una vida vegetativa. O sea, involuciona con tal de sobrevivir y reproducirse adentro del hospedador. Cuando una persona parasitada está siendo atacada con medicamentos, lo que hacen es ir como corriendo, digo yo, así me lo imagino, a meterse a otro parásito. Por ejemplo, una bacteria que tú ya la identificas y te estás tomando un antibiótico, la bacteria puede introducirse en otro ser y parasitarlo para no morir, por ejemplo. Entonces, son seres bien complejos. Ahora, ¿qué tiene que ver un parásito con la nutrición y la psicología? Van a decir ustedes, bueno, pues, ¿y eso qué? Si todos tenemos parásitos y hemos vivido así y aquí estamos. Bueno, miren, hay un doctor que es el doctor Robert Sapolsky, él es neurobiólogo y está en la Universidad de Stanford. Él ya pudo demostrar cómo es que una bacteria, que específicamente, bueno, es un protozoo más que no es una simple bacteria, que es el Toxoplasma gondii, que es el que infecta a los gatos. ¿Cómo es posible que esta bacteria pueda llegar al cerebro humano y desconectar algo que causa impulsos de miedo por placer? Entonces, él ya lo pudo demostrar. En la investigación que él hizo durante años, en autopsias de personas que morían en accidentes terribles de tráfico por imprudencia, absolutamente todos dieron positivo a toxoplasma en niveles muy altos. Entonces, esto a él lo hizo concluir, entre otras cosas, que una persona infectada por toxoplasma tiene ciertas características de comportamiento como ser imprudente, hacer cosas intrépidas, necesidad de mucha adrenalina, son personas que se aíslan y tienden a vivir solas y, por supuesto, a llenarse de gatos. O sea, son personas que, ¿quién no conoce a la típica solterona que tiene 50 gatos, ¿no? Eso en psicología se conoce como el síndrome de Diógenes con animales, o sea, es acumular y acumular y acumular y acumular. Pero en este caso en particular, de acuerdo a los resultados de las investigaciones del doctor Sapolsky, ya sabemos que lo que hace que una persona acumule gatos es que en el cerebro la bacteria toxo causa que la orina de los gatos dé placer sexual. Entonces, por eso a estas personas no les molesta el olor de la orina de los gatos, les causa placer. Y no solo eso, lo que debería de darles miedo se desconecta, entonces por eso son personas sumamente imprudentes y claro, se van aislando poco a poco y si las personas que lo rodean en la familia no están infectados con el toxo, difícilmente van a poder convivir con esta persona que le da placer la orina del olor del gato, porque a todos yo creo que los que estamos aquí nos huele horrible, ¿no? Entonces, exactamente el mismo efecto que causa el toxo en el cerebro humano, lo causa en el ratón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene un ratón y encuentra orina de gato, el ratón huye, porque sabe que ahí hay un depredador. Pero ¿qué pasa cuando el ratón ya se contaminó por las heces de los gatos con el toxo? Pues entonces en el cerebro causa una afectación en la que al ratón le va a dar placer sexual la orina del gato. Entonces ya no se va a ir, se va a quedar en donde está la orina, el gato regresa, se lo come y esa es la manera en la que la bacteria regresa al intestino del gato y se puede reproducir. Entonces, por eso es que cuando una persona se contamina con esta bacteria, trae más gatos a su casa, porque es como la manera en la que la bacteria va a poder sobrevivir y reproducirse. Aquí es en donde muchos trastornos psicológicos empiezan a tener sentido o una causa diferente a la que creíamos o una causa, porque a veces la explicación es, no, pues no sabemos por qué. No es algo idiopático, no es psicosomático. Si yo no digo que no haya problemas que pueden ser psicosomáticos, pero ya estamos descubriendo que hay organismos que causan comportamientos, pensamientos, emociones, que son características de ese ser vivo, parásito, obviamente.
El doctor Sapolsky, con toda esta investigación, a lo que llegó fue a cuestionarse si el ser humano es verdaderamente libre, porque parece ser que comemos lo que nuestros parásitos nos piden y después nos comportamos como los parásitos quieren y entonces hacemos todo en función de unos organismos que nos habitan sin estar conscientes de eso. Él pudo demostrar cómo es que la bacteria Toxoplasma gondii puede controlar la mente, las emociones y la conducta, intercambiando impulsos neuronales cuando la bacteria produce placer en vez de miedo en el hospedador, únicamente con el objetivo de sobrevivir y reproducirse. Esto obviamente ha causado mucho ruido en las comunidades científicas, incluso se acercó el ejército de Estados Unidos con él, porque le dijeron, bueno, pues si esto quita el miedo, pues vamos a darles toxo a todos los soldados, ¿no? Para que vayan con más ganas a aventarse el paracaídas. Y entonces el doctor Sapolsky se negó a esta petición y desde entonces obviamente ha tenido muchos problemas para seguir investigando, pero bueno, él se dedica a dar cátedras en Stanford principalmente, y de lo que él habla y en lo que se ha enfocado es en cuestionarnos si somos libres de verdad y cuestionarnos por qué comemos lo que comemos y por qué hacemos lo que hacemos. Les voy a platicar sobre 2 casos de estudio que he tenido en mi oficina que son muy característicos y que reflejan muy bien cómo es que un parásito afecta el comportamiento de una persona. Bueno, esta era una chiquita de 5 años, me vinieron a buscar porque casi de un día para otro perdió todo el pelo, las cejas y las pestañas y una alopecia universal, pero fue muy rápido, o sea, no tardó ni una semana en perder absolutamente todo el vello capilar. Tenía retraso de crecimiento, era muy chiquita, era muy delgada, tenía un eczema que no presentaba ninguna remisión, muchas pesadillas, todas las noches lloraba y tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Además de esa sintomatología, tenía una acumulación de cadmio muy alta en la sangre y era adicta a ciertos alimentos como el pan integral, el yogurt de una marca en particular. Esta chiquita vivían sus papás en la frontera, entonces le daban mucho un yogurt que ahora ya lo he visto aquí, que se llama kefir, de una marca específica, y también comía quesos y helados de crema, todo el tiempo quería comer eso. Además de eso no comía absolutamente nada que no estuviera frío, tenía que estar frío, si estaba caliente no se lo comía. Y no quería comer grasa animal ni proteína animal, tenía un rechazo muy fuerte, era como si fuera vegana. Y además de eso, en la mañana tenía mucho sueño, tenía comezón, ella sentía una comezón, una quemazón por dentro de su cuerpo, y ya después de algunas entrevistas que tuve con ella, me dijo que es que ella tenía miedo en la noche, porque en la noche veía a el lobo, un lobo gigantesco que se le aparecía, entonces veía al lobo. Obviamente, cuando llegaron a mi oficina, ya esta niña ya había tenido pues un recorrido importante con varios médicos, dermatólogos, inmunólogos, porque pues, no entendían por qué se le había caído el pelo así. Y era muy curioso porque cuando era invierno se le caía todo, conforme iba el clima haciéndose más cálido, empezaba a salir otra vez y cuando hacía frío se le volvía a caer, ¿no? Entonces algo estaba pasando ahí. Bueno, pues la causa del problema de la alopecia con esta chiquita fue una intoxicación por cadmio. Hubo un derrame de cadmio en el norte del país por una explosión que hubo y entonces se fracturaron en el subsuelo unas estructuras de una planta eléctrica, entonces el cadmio llegó a los ríos de agua potable y muchos niños y adultos se contaminaron con cadmio. En esa zona hay muchos niños con alopecia de la misma edad porque lo que pasó fue lo siguiente. Al intoxicarse con el cadmio, hubo una reacción normal del organismo, entre comillas, en la que permitió la entrada de un organismo que se llama Rhizopus, que es un hongo.
Ese Rhizopus únicamente crece, bueno, crece en muchos alimentos, pero principalmente en lácteos, en pan Bimbo, tiene esa forma y estoy segura que todos lo han visto alguna vez, ¿no? Todos lo conocen. Después, ¿qué pasó? Ese es un Rhizopus en un jitomate. Bueno, pues resulta que este organismo es un bioacumulador de cadmio. Entonces, la niña no se murió porque afortunadamente este organismo que se utiliza para, en los procesos industriales, hacer quesos, pan integral, leche, yogur, productos lácteos, lo que hizo fue que acumuló el cadmio y por eso la niña no se murió. Pero un efecto secundario de una toxicidad por Rhizopus es perder el pelo. Entonces, ¿por qué en el invierno se le cae el pelo? Pues porque estos organismos viven mejor en temperaturas frías. Y era por eso, por lo que la niña no aceptaba alimentos calientes, porque el organismo parasitario que le estaba manteniendo con vida, o sea, en este caso, pues la salvó de morirse de una intoxicación por cadmio, vive mejor en un ambiente frío. Obviamente, estas adicciones alimenticias tan marcadas estaban causando una desnutrición, estaban causando problemas ya en el sistema inmune, el bajo crecimiento, el bajo peso. Entonces, se cambió la alimentación, mejoró muchísimo. El problema es que, en este caso en particular, no se podía hacer una quelación del cadmio completa, porque entonces, si el cadmio se liberaba, pues podía morirse, ¿no? Podía empezar a tener un cáncer causado por el cadmio. Entonces, bueno, pues ya tuvieron que aceptar los papás que esta chiquita va a tener alopecia tal vez el resto de su vida y que se necesita a este organismo para que bioacumule el cadmio. Conforme la niña vaya creciendo, obviamente la acumulación será menor porque cambia la proporción con el peso, pero esto fue la verdadera causa de sus adicciones alimenticias. Ahora, el miedo en la noche y el lobo, ¿de dónde venía? Bueno, hay una levadura que se utiliza para fermentar lácteos, que específicamente es lo que se conoce como kefir. Y entonces, pues es un hongo, ¿no? Una levadura es un hongo, y los hongos son alucinógenos. Ustedes han oído sobre los hongos alucinógenos, ¿no? Vas, te comes un hongo y alucinas. Bueno, pues los hongos microscópicos también causan alucinaciones. Y en este caso, ya pudimos relacionar que una levadura que crece en los productos lácteos causa que alucines con un lobo. Entonces, ahí estaba la conexión entre el kefir, el lobo, las pesadillas y el miedo en la noche, porque pues todos los días cenaba eso, pues después de un rato veía lobo y ya no se podía dormir. Otro caso que tuve. Este era un chiquito de 8 años que llegó a mi oficina porque lo expulsaron de la escuela. Entonces el niño llega a la escuela el lunes y estaba desesperado en la cola de la tiendita para comprar sus, no sé qué era, qué iba a comprar, algo, chucherías. Y entonces la niña de adelante estaba muy lenta con el cambio y este niño se desesperó, le tocó el hombro y cuando la niña volteó le dio un golpe que le rompió la nariz y tuvo que ir a una ambulancia por la niña. Inmediatamente lo expulsaron. Y el miércoles pues, ya estaba en mi oficina. No, es que me dijeron que usted a lo mejor nos puede ayudar porque es que el niño está muy violento, ya no sabemos qué hacer porque… Y a ver, pues, ¿qué pasó? Cuéntame la historia. Bueno, lo que pasa es que le dio salmonelosis. Y entonces, pues lo internamos. Estuvo en el hospital porque no cedía la infección a los antibióticos. Entonces, lo hospitalizamos y le tuvieron que poner el antibiótico vía intravenosa. Bueno, ¿y luego qué pasó? No, se puso muy agresivo. Estaba en el hospital. No, doctora, usted no sabe. Mire, le pegaban las enfermeras, se quitaba el suero, luego empezó a escupir. No, hombre, estaba de un grosero que entonces lo sedaron, porque pues no había manera de que tuviera el suero, entonces con el antibiótico, entonces lo tuvimos que sedar. Bueno, ¿y después qué pasó? No, cuando se despertó de la sedación, que ya se había cedido la infección, estaba peor, escupía, pero además, ¿qué cree? Que ya hablaba lenguas, es que se le metió el diablo. Yo, ¿cómo? Sí, se le metió el diablo y lo tuvimos que exorcizar. ¿Cómo? ¿En el hospital? Sí, en el hospital, trajimos a un padre y lo exorcizaron. ¿Y luego qué pasó?
No, pues que no se le sale el diablo. Y yo, ¿cómo que no se le sale el diablo? No, el niño está pero bien grosero y está bien mal y ya no sabemos qué vamos a hacer con el niño, porque claro, en la escuela, pero pues ya no estaba en la escuela, estaba en la casa y estaba de verdad. Y es que usted no sabe, o sea, va a la cocina y si no le damos un gansito, nos amenaza con un cuchillo que nos va a matar. Y yo, ¿cómo? Bueno, entonces, pues al día siguiente me llevaron al niño y la verdad es que sí me asusté. O sea, fue esa vez que pensé, Dios mío, por favor, que sean lombrices y no demonios, porque estaba terrible la situación. O sea, entró a mi oficina, me pateó las paredes y me decía, te voy a matar y te odio, y Dios mío santo. Dije, ay no, esto sí ya me huele a que a lo mejor sí son demonios, ¿no? Resulta que este niño no comía comida desde hace como un año. Solamente comía papas, refrescos, gansitos, y se había alimentado de eso por un año. Cuando lo vi me di cuenta que tenía en la mitad de la cabeza un hongo en la piel. Y bueno, pues se había tenido una salmonelosis terrible. Los antibióticos obviamente dañaron la flora intestinal y pues se acumuló el efecto tóxico del hongo que ya se veía en la piel. Entonces, pues lo que hicimos fue desparasitarlo. Eran lombrices y lombrices, bueno, parecía espagueti eso, parecía que el niño había comido espagueti y estaban saliendo las lombrices. Ese caso a mí me llamó mucho la atención porque cuando volví a ver al chiquito después de 2 semanas, ya estaba bastante tranquilo y me dijo, por favor, sácame eso porque me hace sufrir, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro en todos estos años que me he dedicado a combatir hongos y parásitos, que efectivamente sí, tienen un efecto muy claro en las adicciones alimenticias y en las conductas y pensamientos que presentan las personas que están infestadas con estos organismos. Aquí, ¿cuál fue la causa? Pues obviamente fue desnutrición y parasitismo. O sea, el niño estaba desnutrido y pues estaba muy parasitado, no únicamente tenía tenias, también tenía hongos, ¿no? Y se le veían a simple vista. Ahora, este caso me llama mucho la atención porque yo he estado investigando después de que lo conocí, qué pasa con las personas que están poseídas. Y encontré mucha evidencia, sobre todo ya en autopsias de personas que han fallecido después de un exorcismo, que todas estaban desnutridas, todas estaban deshidratadas y en todos los casos se identificó una infección muy fuerte causada por hongos en el cerebro, en los pulmones, en los riñones, en los principales órganos. Entonces, yo con esto no estoy afirmando que no existan los demonios, ¿eh? O sea, yo de verdad espero nunca toparme con uno, pero sí estos organismos causan estos efectos en niños y me supongo que en adultos también. No he tenido nunca un caso con adultos, pero sí muchos con los niños y les puedo asegurar que en el momento en que eliminan los parásitos no vuelven a tener una pesadilla. ¿Quién vio esta película? ¿Sí la vieron? Bueno, cuando salió la película en el cine, me habló una amiga mía que es micóloga, es investigadora, me dijo, oye Pilar, ¿ya viste Venom? No, ¿qué es eso? Ve hoy al cine y vela a ver. Todo lo que sale en esta película de cómo es el efecto de un parásito es real. O sea, yo sé que van a decir, ay, ¿cómo va a ser real, por favor? Bueno, lo único que coincidimos la doctora Leticia y yo en que no estamos seguros de que eso sea real o no, es que los parásitos vengan del espacio. Bueno, eso sí no. Eso sí es lo único que no sé si es real. Pero todos los demás efectos que causan los parásitos, como parecer que tienes una voz que te está hablando y que te está pidiendo comida. En la película el parásito le decía, cómetelo a él. Bueno, hemos investigado sobre casos de canibalismo en los que estamos casi seguros que el problema es un parásito. Entonces, esta película es muy, muy representativa porque también habla de cómo es que las altas vibraciones los controlan y eso también es real. Los parásitos patógenos viven en un espectro electromagnético y vibratorio muy bajo. Entonces, esto hace que se alimenten de electrones, por intercambio de electrones, o sea, no necesitan comida,
Para ellos es suficiente un electrón, con eso pueden sobrevivir, y el electrón literalmente es energía con carga negativa. Entonces, todo lo que implique una negatividad, como es tristeza, ira, odio, eso es lo que generan, lo que hemos percibido, lo que hemos analizado y estudiado que generan estos organismos. Todo eso son emociones que son negativas o que nosotros consideramos negativas. Ahora, todo esto ha surgido una nueva rama en la medicina que es la inmunoneurología. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema inmune y el sistema neurológico están entrelazados. Esta nueva rama de la medicina no va a poder estar separada de la psiconutrición, porque la psiconutrición tiene que ir mucho más allá ay, es que quiero comerme un helado, pero voy a engordar, ¿no? No va por ahí. La psiconutrición en realidad tiene que ir por otro rumbo. Es ¿por qué no puedes dejar de comer chocolates? Porque existe un ser que te está pidiendo chocolates. Entonces, la salud en general, específicamente el sistema nervioso, endocrino, inmunológico, la psique y la conducta humana, dependen completamente del sistema digestivo y no podemos verlos separados. O sea, sinceramente yo creo que es el momento en que los psicólogos aprendan nutrición y los nutriólogos aprendan de psicología. Sucede que cuando la persona tiene una flora intestinal que está desequilibrada y está llena de parásitos, eso va a causar que en el intestino se vaya creando una permeabilidad intestinal, lo que va a permitir que macromoléculas alimenticias salgan del sistema digestivo y lleguen a lugares insospechados. Eso causa muchos problemas del sistema inmunológico, porque hace que el cuerpo quiera atacar esas macromoléculas y entonces empieza a atacar tejidos humanos porque no reconoce que es eso que está ahí, es un pedazo de jamón que está circulando por el corazón, ¿esto qué hace aquí? Entonces empieza a atacar. Esto causa desnutrición, hay mucha toxicidad, los patógenos, los parásitos patógenos y la flora intestinal patógena genera mucha toxicidad y muchas toxinas que se van acumulando en el organismo y además estos organismos son los que causan adicciones alimenticias. Yo he tenido casos de personas adictas a las espinacas, he tenido otras personas adictas a los cacahuates, a la Coca-Cola, muchísimas, ¿no? Con efectos bastante malos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que romper ese círculo vicioso para generar un círculo virtuoso en el que una alimentación variada con una eliminación de adicciones alimenticias nos va a dar una flora equilibrada, eso nos va a permitir reparar la investigación que hemos hecho, solamente hemos detectado que la tuberculosis puede comer grasa, por eso es tan mortífera, porque en realidad se puede alimentar casi de cualquier cosa, o sea, no hay manera de matar de hambre a la tuberculosis. En el método que yo utilizo, lo que hago primero es cambiar la alimentación, porque generalmente las personas que tienen están muy parasitados, no tienen un buen funcionamiento hepático, renal, pancreático, entonces hacer una desparasitación cuando la persona no tiene los órganos de excreción funcionando adecuadamente es muy peligroso. Entonces lo que yo hago primero es se cambia la alimentación, que obviamente es la parte más difícil, porque estás alimentando adicciones alimenticias, que cuando hablamos del azúcar, pues el azúcar es 9 veces más adictiva que la cocaína, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Es muy difícil hacer que la persona deje de comer azúcar, pero si no logramos este cambio de alimentación, no vamos a poder debilitar a los parásitos lo suficiente para poder eliminarlos, entonces después se hace la desparasitación. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Dime. ¿Cómo puedes curar El toxoplasma gondii. Bueno, esa es una bacteria. El problema con eso es que es muy resistente y les voy a decir en dónde es que está la dificultad de esta investigación. No podemos analizar parásitos que no están adentro del hospedador. Entonces, hoy no te puedo decir todavía cómo se puede eliminar el toxo, porque
el problema con los parásitos es que sus mecanismos de mutación son muy complejos. Entonces, a lo mejor el parásito se reproduce en un perro de una manera y en el humano, o sea, por ejemplo, las tenias en los perros se reproducen de forma sexual y en el humano de forma sexual. Entonces, el mismo parásito que cambia su forma de reproducirse dependiendo del hospedador. Entonces, el toxo generalmente cuando se detecta, pues se utilizan antibióticos. El problema es que tienen una capacidad de mutación sorprendente. Entonces, todavía no, yo no te puedo decir cómo, porque no sé. Alguien, dime. ¿Cómo se llama? El kefir. Ajá, el kefir. ¿La alucinación siempre es un robo? Generalmente, yo he tenido Varios casos de niños que ven lobos y lo que toman es mucho kefir. O sea, me ha tocado también con el kombucha, ven al hombre pájaro, por ejemplo. Entonces, ¿y tú qué toman es kombucha? Muchísima kombucha, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos son caldos de cultivo, en los que, claro, pues ahí empiezan a llegar muchos organismos, y, ¿no? Aquí lo que yo supongo es que hay un organismo dominante y bueno, el kombucha pues, hace que vean al hombre pájaro, el kefir al lobo, y eso lo he visto muchas veces, no es un caso aislado, ya es algo que tenemos identificado. Dime. Bueno, a muchos pacientes se les recomienda el kefir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la cantidad que se va mezclado con algún otro alimento? Las personas que tienen un sistema inmune bajo causado por un desequilibrio en la flora intestinal grave. Entonces, aquí lo que yo hago es, a ver, nuestro cuerpo, ¿a qué sabe? ¿Las lágrimas de qué sabor son? Saladas. El sudor, pues es salado. Los mocos, si alguien los ha probado, me han dicho que son salados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás tomando un alimento fermentado, que lo que deshace, lo que come el bicho es azúcar, estás creando un caldo de cultivo de organismos que comen azúcares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el fermentado seguro para personas que tienen problemas de la flora intestinal? Pues los fermentados que utilizan sal, porque entonces estás cultivando organismos que viven en un ambiente salino, que es exactamente igual al nuestro. Nuestro ambiente interno, nuestro cuerpo es salado, no es dulce. Entonces, eso es lo que yo utilizo. O sea, obviamente una persona que tiene una flora intestinal fuerte y un sistema inmune fuerte, pues no le va a pasar nada si toma kombucha, kéfir o lo que sea. Pero ¿qué pasa si viene un niño con estas características en las que ya sabemos que hay una desnutrición, que hay un desequilibrio importante en la flora intestinal y le damos kombucha? Pues seguramente va a ver al hombre pájaro, es muy probable.